Buenas noches. Entramos en los meses de pleno verano con una frenética actividad política que se intensificará aún más con el inicio del curso. El resultado de las elecciones andaluzas, la escalada de precios, la cumbre de la OTAN, el debate del Estado de la región, en próximos días el de la Nación, son escenarios que mueven a los políticos a aprobar medidas o a anunciar iniciativas por el bien común. Aunque casualmente el año que viene tendremos elecciones autonómicas en primavera y generales en otoño. Hoy analizaremos algunas de estas medidas que nos están anunciando. ¿Son realmente eficaces? ¿Llegan a tiempo? ¿A quién benefician? Porque eso es lo verdaderamente importante. Y lo vamos a hacer en el que es nuestro último programa de esta temporada, con el mismo objetivo de siempre, que ustedes tengan la mejor información y cuenten con opiniones cualificadas para que cada uno libremente se forje su opinión. Así lo hacemos cada semana en Popular Televisión, cada programa, y van 340. Bienvenidos, en efecto son muchos los programas que vamos haciendo y siempre con esa misma intención, con ese mismo objetivo. Hoy lo vamos a hacer con los tres invitados que les presento a continuación. Gonzalo Guandasel, bienvenido. Gonzalo, un placer contar contigo esta noche. Muchas gracias. Gracias, Pablo Blesa, encantado. Un placer, gracias Antonio. Y Joaquín, por hacer este hueco y venir para acá esta noche. Gracias por la invitación, buenas noches. Muchas gracias. Además de que tendremos invitados, varios invitados en el transcurso del programa que iremos dándoles paso. Paulatinamente. Vamos a empezar. La verdad es que tenemos una semana de acontecimientos, Joaquín, a nivel de los medios de comunicación es tremendo, porque, bueno, si hablábamos hace un par de semanas aquí también de las elecciones de Andalucía, que han desencadenado una serie de iniciativas, de medidas, de anuncios y demás. Bueno, pues el debate del Estado de la región, que está celebrando ahora estos días, con más medidas. Lo de la convención, el encuentro de la OTAN, está teniendo también una repercusión mediática altísima. Dentro de unos días será el debate del Estado de la región. Es decir, bueno, estamos ahí con grandes acontecimientos a pesar de estar en las puertas de julio, ¿no? Sí, parece un contrasentido, ¿verdad? Cuando estamos, quizá, o están muchos ciudadanos pensando en las vacaciones ya, sí, y en los planes de qué van a hacer esas semanas, parece como que se le aprieta el acelerador a la actividad política, fundamentalmente, sí, política, con este debate de la región que terminó ayer, sí, con esa cita que hacías del debate del Estado de la Nación, que se va a celebrar creo que el 11 sí, o 12 de julio, la cumbre de la OTAN, que culmina esta noche. Es decir, estamos en toda una serie de acontecimientos que yo creo que para los ciudadanos discurren de una forma paralela a lo que realmente, hay que hacer quizás esa reflexión, interesa en estos momentos. Y es que, bueno, pues ayer conocíamos los datos del IPC, que yo creo que en eso sí que estamos todos los ciudadanos muy preocupados por el incremento del coste de la vida, más de un 10% el IPC, el adelantado. Esto no se conocía desde 1985 y lo estamos conociendo cada día con la compra. Es decir, que por un lado el debate político camina por un lado esta semana y por otro la preocupación, yo creo, de los ciudadanos está más centrada en esto, ¿no? Vamos a hablar de temas económicos, en efecto son muy importantes, pero es verdad que con la cumbre de la OTAN hemos asistido, aunque fuera como espectadores, a otras anteriores, y no se da la impresión de que esta es otra cosa, no sé si os lo parece, ¿no? De hecho, ayer mismo, antes de ayer, el rey decía que España se enfrenta a la amenaza o la OTAN, de una vecindad, sí, España, de una vecindad cada vez más inestable. Es inquietante esa afirmación, pero es que además hemos conocido que Suecia quiere entrar en la OTAN, promovido además por el Partido Socialdemócrata, que hasta hace 7 meses decía que eso nunca iba a ocurrir. Pero es que en Finlandia el 70 y pico % de los habitantes quiere entrar también en la OTAN. Pero es que aquí, a nivel de España, también se ha reforzado el apoyo a la OTAN por parte de los ciudadanos. La ministra decía hace unos días que el 83% lo apoya, e incluso también es mayoritaria la opción de reforzar a nuestro país en el ámbito de defensa. Todo eso, al parecer, movido por esa preocupación o miedo o inquietud de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo ha desencadenado todo. Estamos en otra situación, en otra cumbre de OTAN distinta. Pablo. En primer lugar, es una cumbre verdaderamente histórica y lo es a dos títulos. Para España es histórica
puesto que se hace en España debido a que hace 40 años el Estado español accedió a la Alianza Atlántica, que como sabemos es una alianza que fue constituida, liderada por los americanos, el presidente Truman, en 1949, y España es un país que entra tardíamente porque no era una democracia. Entonces hay que señalar en primer lugar que fue la UCD, Calvo Sotelo, quien conectó a España con la OTAN. Pero hubo un segundo jalón fundamental, y es que en el año 1986, recordamos que Felipe González, que hizo campaña toda su vida contra la OTAN y contra las bases americanas en España, resulta que al llegar al poder se convence y se da cuenta de que España debe estar en la OTAN. Entonces promueve el referéndum, pero apoya la permanencia de España en la OTAN, y los españoles, de manera mayoritaria, un 88%, pues votaron a favor de que España se mantuviese en la OTAN. Así que hay un elemento histórico ahí. También hay un factor importante. Que de nuevo ahora con otro presidente socialista, por ejemplo, la base de la derrota, se va a ampliar la presencia de militares. Y no solo eso. Entre los compañeros de camino de Felipe González había un señor que era muy vociferante en las manifestaciones antiamericanas y anti-OTAN, que se llamaba Javier Solana, ministro de Educación y de Defensa. Resulta que Javier Solana ha sido el primero y el único secretario general de la OTAN español. Es decir, que 25 años después de levantar la bandera anti-OTAN, se convirtió en el jefe civil de la OTAN. La OTAN tiene un jefe militar, que es el SACEUR, que es siempre un militar americano, un general americano. Y siempre tiene un jefe civil, el secretario general, que es europeo. Ahora el señor Stoltenberg, que sabemos que es noruego. Entonces, es histórico por ese otro aspecto que ha señalado, y es que Biden, en la reunión con el presidente del gobierno español, pues ha apostado por redoblar la presencia americana en la base de Rota, que es capital, y ha sumado 2 destructores a los 4 que ya tiene. Con lo cual los efectivos americanos en esa base pasan de 800 a 1.500. Son buenas noticias para los vecinos en el entorno de la base, porque esas bases generan mucho dinero, generan mucha inversión, los soldados están muy bien pagados y por lo tanto se gasta. Vamos a ver 2 gráficos. Uno de ellos lo ha publicado el Instituto Elcano, lo ha dado a conocer, lo han publicado los medios de comunicación. Este, por ejemplo, lo ha publicado en el periódico El País, donde se pregunta si, eso es lo que hacía referencia la ministra, decía, el 83% de los españoles apoyan la presencia de nuestro país en la OTAN. Incluso por partidos políticos, ahí vemos esa presencia, que en 91%, cuanto más, el centro, 90% derecha, pero es que incluso los partidos de izquierda, o los votantes que se dicen de izquierda, un 66%. Eso es lo que hacía referencia la ministra. Pero es que si nos vamos al Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, que preguntábamos también sobre si creían que España debía reforzar su presupuesto en defensa o gasto en defensa, también había una opción mayoritaria, 49% que sí, frente a un 37% que no. Gonzalo. A ver, evidentemente es una cumbre de la OTAN distinta, también porque el gobierno lo ha querido así. Es decir, el gobierno ha hecho toda una publicidad y una propaganda para darle un matiz único, porque que es lo único que puede vender el gobierno últimamente. No nos engañemos tampoco, Felipe González también le ayudó a cambiar de opinión sobre la OTAN, que le dijeron que si no entrábamos o no permanecíamos en la OTAN no entraríamos nunca en la Unión Europea. Yo creo que ahí también hubo un empujoncito. Y detrás de este fervor que tiene este presidente actual por la OTAN, también yo señalaría su cambio de posicionamiento con Marruecos, que yo creo que haya tenido que ver el hecho de que España sea quien está. En todo caso, yo creo que es histórica por la razón que habéis comentado de la entrada de Finlandia y Suecia. Yo creo que todo el mundo le ha visto las orejas al lobo, los finlandeses y los suecos además son vecinos, y por eso ese cambio de actitud. Y es verdad que incluso antes de iniciarse ayer la cumbre, pues Turquía hizo el anuncio de que iba a levantar el veto, por lo cual ya convierte esta cumbre en histórica. De esta manera, a mí personalmente, es una opinión personal, me hace un poco de gracia que la OTAN se supone que defiende los valores occidentales y democráticos, y que sea Turquía quien ponga vetos en eso, pues me parece un poco gracioso, ¿no? Pero bueno, ya es una opinión. En cualquier caso, sociológicamente parece que en efecto han cambiado las cosas. Por cierto, también se ha aprobado
la creación de un cuerpo ultra rápido, ¿no? Que no va a estar en la frontera más oriental, sino que va a estar ubicado en cada país, pero con unas bases muy operativas, hasta 300.000 efectivos, me parece. Joaquín, la verdad es que puede estar cambiando, estamos en un cambio de paradigma, cambiando la percepción del ciudadano, quiero decir, el propio ciudadano. Sí, bueno, el ciudadano, que sentimos que algo está cambiando, pero no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí que estamos comenzando a percibir que había una serie de televisión de hace muchos años que decía todo el mundo es bueno, ¿no? Pues que parece que no todo el mundo es bueno, y además se empieza a demostrar ahora paso a paso. Yo creo que la gran geopolítica en el mundo y en el planeta está cambiando, y está cambiando a fuerza de amenazas militares, ¿no? Como la que estamos viendo de Rusia. Está claro que hay un eje de países occidentales, llamémosles democráticos, la inmensa mayoría, en torno al bloque de la OTAN, en torno al bloque de lo que supone Corea del Sur, Taiwán, Australia y Japón. Es decir, ese es el gran bloque que se siente amenazado ahora, por un lado por Rusia y por otro lado por China, ¿no? Dejemos de vista la amenaza expansionista de China, que a su vez ambos países, ambas potencias, tanto Rusia como China, ven en el resto de estos países occidentales, OTAN y los países asiáticos, una amenaza seria a lo que son sus regímenes, porque la democracia les está amenazando. La democracia amenaza a estos regímenes y no están dispuestos a ceder. Y no están dispuestos a ceder las influencias que tiene Rusia y que tiene China sobre África y sobre los países de América del Sur y Centroamérica, fundamentalmente. Luego, hay un reequilibrio en estos momentos bajo la amenaza de un conflicto, digamos, mundial que está ahí. Yo creo que los ciudadanos empezamos a percibir que la cosa es seria. Y de ahí que las encuestas, los sondeos que se hacen sobre las intenciones de gastar más en defensa, cada vez están apoyadas más mayoritariamente. Está, yo creo, calando esa percepción de que ante las amenazas tenemos que reforzar la seguridad, y lo tenemos que hacer conjuntamente, evidentemente. Lo que pasa es que parece, Pablo, que hay como un doble sentimiento. Por una parte dice, bueno, nos reforzamos a niveles de defensa para estar más seguros, pero si necesitamos eso es porque hay una amenaza real y por tanto la inseguridad es mayor que la que teníamos antes. ¿Por qué? Es como una inquietud, ¿no? Evidentemente, hay tres elementos que hacen esta cumbre histórica y por la que la marca de Madrid va a permanecer ahí. Una, como ha señalado y ha señalado Gonzalo, es una ampliación nunca prevista, muy impredecible e imprevisible. Una ampliación a unos países que eran neutrales y que eran no alineados, Finlandia y Suecia. Es en meses la postura defensiva, la estrategia, los cálculos de seguridad de estos países han cambiado por la guerra de Ucrania, por la segunda invasión a Ucrania por parte de Rusia, de una manera tan acelerada que han pasado de ser neutrales a solicitar el acceso a la OTAN y en Madrid a obtenerlo debido a que Turquía, Erdogan, ha levantado el veto. Es una organización la que se decide por unanimidad, con lo cual, en cuanto a la ampliación, con lo cual cuando un país se niega a que otro país acceda, lo veta. En este caso, Turquía ha amagado, ha obtenido una serie de ventajas políticas y aquí en Madrid, para estar en el spotlight, como decimos, bajo la lámpara, aquí actúa de bueno y actúa de facilitador de ese acceso. Pero hay un elemento muy importante y es que solo cada 10 o 20 años se modifica lo que se llama el concepto estratégico de la OTAN. Entonces, en este caso, aquí en Madrid se va a aprobar un nuevo concepto estratégico. ¿Eso qué significa? Pues para que os deis cuenta del giro radical. El anterior concepto estratégico OTAN son los parámetros, los vectores, cómo la organización se va a desarrollar y cómo percibe el mundo en cuanto a la seguridad. Pues el de 2010 señalaba que Rusia era un aliado estratégico. Este concepto lo que señala es que Rusia es el enemigo capital y ese cambio incorpora también una recomposición de la postura de fuerzas de la OTAN, de la postura militar de la OTAN. ¿Eso qué significa? Lo que tú estabas anunciando, y es que ya con la primera dentada de Rusia, la primera zarpazo de Rusia a Ucrania, Crimea, 2014, la OTAN tenía solo 4.000 efectivos rotándose en la frontera que tenía con Rusia a través de los Bálticos. Ya a partir de 2014 elevó a 40.000 efectivos y ahora en lo que es un cambio radical estratégico y que significa pasar de una postura de refuerzo a una de denegación, aumenta hasta 300.000 soldados la capacidad en torno a esos países. ¿Qué es lo que hace España en esta cumbre? Decir, de acuerdo,
Hay una guerra en el este está en llamas, pero no nos olvidemos del Sahel, no nos olvidemos del sur, y tanto el rey como el presidente de gobierno, en su retórica, en su lenguaje, está la apuesta al sur. Y en ese sentido han ganado el apoyo de Biden, que como sabemos, en parte esos dos destructores masa rota van en esa línea de la frontera del sur, y también hay una declaración política americana-española de que ambos países van a apoyarse para que los flujos migratorios sean ordenados, sean respetados los derechos humanos de los inmigrantes, pero que haya una ordenada transferencia de inmigrantes del sur al norte. En 30 segundos, Pablo, si tuviera Estados Unidos que apoyar a Marruecos o a España, ¿a quién crees tú que lo haría primero? Yo creo que ahora mismo, con este presidente, a España, pero con el anterior, con Trump, a Marruecos. ¿Y China? ¿Importancia de China? ¿Qué ha dicho Joaquín? No, China es muy importante. China ya apareció, se coló dentro de las conclusiones del G7, que fue la cumbre de los 7 países más ricos, más industrializados del mundo, todos miembros de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, que se reunieron en Alemania, que lo preside ahora, y ahí ya se incorporó en las conclusiones no solo el aspecto de Ucrania y de Rusia, también se coló el aspecto de China. Y en las conclusiones de la OTAN y en el nuevo concepto estratégico OTAN también aparece China, y sabemos que al final de la cumbre del G7 hace una semana, la presidenta de la Comisión Europea anunció una inversión de 600.000 millones de euros en infraestructuras en los países menos desarrollados. ¿Para qué? Para precisamente cortocircuitar la penetración china que se hace a través de su estrategia de Belt and Road. Gonzalo. Yo creo que en esa dicotomía que le has planteado a Pablo de si Estados Unidos apoyaría a Marruecos o a España, yo creo que a Marruecos. Yo creo que estratégicamente es su socio más importante en esta zona. Además, no olvidemos que fue el primer país que reconoció a los Estados Unidos en 1777. Y por lo demás, yo creo que España es verdad que estamos en un punto estratégicamente donde con el apoyo de Estados Unidos estamos teniendo un posicionamiento, la verdad, muy importante y que sería bueno mantenerlo. Claro. Vamos a hablar apuntaba al principio del programa Joaquín decía, bueno, todo esto está muy bien, es importante que hablemos, que lo analicemos, son temas muy importantes que además va a tener consecuencias, como hemos comentado en estos minutos. Pero al ciudadano a más corto plazo va a echar gasolina y sigue subiendo. El IPC se ha disparado más del 10%, Joaquín, y eso no es que salga un dato ahí, es que es un reflejo, no es un anuncio de lo que va a ocurrir, es un reflejo de la realidad. Sí, la gasolina esta semana, por poner, digamos, la nota, vamos a decir algo más irónica del asunto, es que está bajando. Bajó de, creo que era 2,108 € céntimos a 2,100 €, es decir, ni siquiera 8 céntimos, 8 milésimas de céntimo habría que decir. Bueno, parece que se está estabilizando estos días, pero efectivamente todo el efecto que tiene la subida de los carburantes, aquí hay dos claves fundamentales que están moviendo todo lo que es el comportamiento de los precios, que es el gas natural y los hidrocarburos, y no hay más. La electricidad, la subida de la electricidad es la consecuencia de la presencia del gas natural. Es decir, ¿España tiene capacidad de controlar los precios de los hidrocarburos y los precios del gas natural? No. Lo que ha hecho ha sido parchear el tema de la electricidad y los 20 céntimos en las gasolinas, pero la realidad desgraciadamente es otra. Yo tenía oportunidad esta semana de hablar con un experto en hidrocarburos, de gas natural más hidrocarburos, experto energético, trabaja desde hace muchos años en Texas, en Houston, la capital del petróleo estadounidense, y conoce muy bien toda la evolución del mercado internacional del petróleo. Lo que me dijo, la verdad es que no era muy halagüeño. Si la invasión de Rusia, la invasión rusa de Ucrania, mejor dicho, continúa, el conflicto se prolonga, podemos encontrarnos en una tesitura a finales de año o comienzos del que viene de un precio del barril del petróleo de 125-130 dólares de manera estable, además de que no va a bajar más de los parámetros que estamos ahora ya teniendo, es decir, el petróleo no va a bajar de aquí al verano ni en el otoño. Esto es consecuencia directa de la decisión de los países europeos de ir cortando el grifo del petróleo ruso. No hay alternativa al petróleo ruso. Los países de la OPEP Plus no están dispuestos a aumentar su producción para suplir las exportaciones que hace Rusia del petróleo, y esto evidentemente va a encarecer los precios. La OPEP no se quiere poner en contra de uno de sus principales socios, que es Rusia, y es así.
Y es la realidad. Y si miramos indirectamente, otro de los principales exportadores de petróleo es Estados Unidos, que le vienen muy bien los precios altos del petróleo ahora mismo. Es decir, no nos engañemos. Vamos a estar en una coyuntura de precios altos con una presión importante sobre el IPC meses. Y no sé si voy un poco más adelante. Bueno, estoy hablando delante de un economista y a mí esta cosa me da mucho respeto, ¿no? Lo cierto es que en cualquier caso, bueno, ante esa situación y ante ese panorama hay que tomar medidas. Y lo que pasa es que si los mensajes son, recordáis de hace unos meses, esto va a durar muy poco tiempo, claro, esto va a durar solo unos meses, esto va a ser solo coyuntural, pues hierras seguramente a la hora de tomar las medidas más acertadas para que realmente se beneficien los ciudadanos. La única solución es recortar, es decir, que nos recortemos todos. Es lo que nos están diciendo, bueno, no, lo que le dicen los alemanes a sus ciudadanos en un ejercicio de, digamos, de realidad, ¿no? Dicen, miren, los precios no van a bajar, lo que pueden hacer ustedes es ahorrar, que es la única forma de no gastar mucho. No, nuestra inflación, que ha alcanzado el 10% y que parece indomeñable, que según el Gobierno, según sus medidas y sus decretos anticrisis, estaría en el 14%, pues sabemos que se debe básicamente al encarecimiento de la energía, los productos frescos, hacer la compra sale mucho más caro y se ha introducido un tercer factor en una tríada demoníaca, que es ahora en verano el incremento de los costes de los hoteles, que obviamente la gente ahora mismo está reservando hoteles, alojamientos en playas, etcétera, y los precios de los hoteles son otro factor que está alimentando esta furiosa inflación. ¿Es contenible? Mirad, yo tengo una visión un poco más halagüeña que tu amigo y que tú mismo. En primer lugar, porque a América no le sienta nada bien tener unos precios de la energía así de altos. ¿Por qué? Porque es un país que va a la recesión, literalmente. América saben que el precio de contener la inflación con la FED incrementando el precio del dinero de manera brutal, de manera a bocados enormes, pasa por una recesión para calmar la economía, que puede ser una recesión más o menos corta. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? En primer lugar, respecto a la energía hemos tenido mala suerte también, aparte de una guerra horrenda, no ha hecho viento, con lo cual los molinos no han funcionado y encima hemos tenido una ola de calor que ha hecho que todo el mundo, sin mucho miramiento, le dé el aire acondicionado a tope. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la famosa excepción ibérica que los gobiernos de Portugal y de España, de manera muy beneficiosa, consiguieron obtener como beneficio en una negociación muy dura con la Unión Europea y que supuestamente iba a rebajar el precio de la electricidad un 20%, debido a esos dos factores, resulta que solo lo ha hecho un 10%. Por tanto, aunque el Banco de España también en sus previsiones es un poco más optimista que lo está siendo Joaquín, de momento no se le ve final y sabemos que va a subir los intereses en Europa en julio, también lo harán más adelante una segunda vez y quizá también Europa, para contener esta inflación, tenga que ir en una recesión. Pues mira, aquí el optimista y nos está hablando No, pero porque pienso que hay alternativas en cuanto a la energía. Y tú hablas de recesión. Porque respecto a la energía, sabemos que los Estados Unidos tantearon y abrieron una vía de diálogo con dos enemigos, que son Venezuela e Irán, y que si hubiese una solución al conflicto nuclear con Irán y el señor Maduro, que estuvo realmente fogoso y orgulloso cuando se entablaron negociaciones con los Estados Unidos, si América volcase más petróleo, Venezuela volcase 1 millón de barriles, Irán se le dejase volcar otro 1 millón de barriles, los precios bajarían. El tema de la gasolina es algo difícil de entender y además es que eso nos afecta a todos. Yo lo decía antes, ¿no?, que para venir de Cartagena a Murcia cada día se me ha duplicado por 2 el coste que tenía hace apenas unos meses, ¿no? Hay un tema, a ver, es verdad que la gasolina está ahora casi a 2, que va a llegar a 3, y dicen, cuando el barril de petróleo en la última semana ha bajado un 10%. Entonces, ¿eso por qué es así? Bueno, hay un problema de oferta, parece ser que el refino del petróleo, hay pocas refinerías y además el refino no es inmediato. En las refinerías lo que hacen es coger el crudo que viene de Rusia, el crudo que viene por cada barco. Tienen que ver cuál es la composición del crudo y en función de esa composición tienen que preparar la refinería. Pero eso siempre ha pasado. No, sí, pero no con esa restricción que hay hoy en día. Si tú cambias una refinería como Cartagena, está acostumbrada, por ejemplo, al petróleo de Rusia, y de repente lo cambias al día siguiente por petróleo americano, tienes que tirarte 2 semanas para
que toda la refinería pueda refinar ese petróleo americano. Eso es un problema, un cuello de botella, y eso en la oferta está generando unos precios altos. Y por otro lado, la demanda, vamos camino del verano y la demanda está aumentando y por lo tanto, ya lo dije el otro día, hay que tomar medidas para reducir esa demanda. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, Italia, Polonia o Irlanda han rebajado los impuestos. Otros países como Hungría lo que hicieron fue poner un tope, que la Unión Europea les obligó a quitarlo porque iba contra la ley de competencia. Y un tercer elemento sería pues hacer un contracártel contra la OPEP, ¿no? Es decir, un cartel de consumidores que haga fuerza contra la OPEP. Pero eso es difícil, por lo tanto me temo que nos vamos a tener que tragar esta subida de la gasolina que, repito, algunos dicen que podría llegar a 3 euros en octubre. Hay un dato de oferta y demanda, además, ahondando en lo que apuntaba Gonzalo, que era otra cuestión que me comentaba, como dice Pablo, mi amigo, que no lo es, pero bueno, simplemente, que es que las refinerías del centro de Europa están en el centro de Europa y hasta ahora se estaban surtiendo del oleoducto que viene de Rusia. Si tú cortas el petróleo de Rusia, a esas refinerías el suministro de la materia prima la tienes que hacer vía marítima. ¿Y dónde están los principales puertos de Alemania? Bueno, en la zona norte, Mar del Norte, en el Báltico, lo que entra a través del Rin ya refinado desde el puerto de Rotterdam, de las refinerías. Entonces, tienes unos problemas logísticos tremendos de alimentar esas refinerías, las refinerías de Austria, del norte de Italia, que están dentro del territorio. Esas refinerías, lo lógico es que ante la elevación de los costes paren. Claro. Es decir, no trabajen. ¿Y qué van a hacer? La producción que tenían esas refinerías va a repercutir sobre la demanda de esos países, sobre refinerías, sobre clientes que sí que tienen, como es el caso de España, sus refinerías. Es una oportunidad para las refinerías de España. Claro. Pero el beneficio que van a sacar de esas ventas, ¿lo van a repercutir en bajar el precio en España? No. Lo van a repercutir en sus beneficios. Los precios no van a bajar. El sábado pasado se anunció por parte del Gobierno un paquete de medidas muy diverso, lo de mantener el descuento de los 20 céntimos, bajar la mascarilla a 4, el 4% de IVA, el tema de la electricidad, el bono también para el transporte. Había un paquete de medidas. Claro, siempre dice uno, oye, siempre que sea bueno para el ciudadano está bien. Luego se pregunta, bueno, ¿y por qué no tuvimos el 4% de IVA cuando la pandemia todo lo suyo, que todo el mundo compraba mascarillas, millones de mascarillas? Y, bueno, siempre las preguntas se pueden hacer en todo momento. Se las hemos hecho a el vicedecano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, José María Moreno, que además es profesional ahí a pie de obra con las familias y con las pequeñas y medianas empresas trabajando, para que nos dijera hasta qué valore esas medidas y hasta qué punto cree que van a ser eficaces. Se echan en falta alguna medida más drástica, una medida de reducción de impuestos especiales sobre los hidrocarburos y sobre otras materias primas y la imposición directa del IVA. Quizá esas sean las medidas menos efectivas. Las más importantes también son insuficientes, pero en cualquier caso, bueno, pues todo lo que sea aliviar la situación de algunas familias, las familias más vulnerables, pues pueden ser positivas. Sin embargo, creemos que también van a ser muy insuficientes, puesto que una ayuda única de 200 euros para determinadas rentas pues no son demasiado efectivas. Son medidas que en cierto modo pues pueden ser necesarias, pero son a todo punto insuficientes. Se echa en falta pues una modificación del gasto público, una restricción del gasto público, la medida de la política de rentas que se ha hablado por parte del Banco de España, en fin, otras medidas más fuertes de bajada de impuestos, de algunos impuestos. En definitiva, las medidas que se han tomado pues creemos que son muy insuficientes. Gonzalo, vamos a ver, cualquier más de maneras estratégicas, más estructurales, no tan coyunturales. Sí, claro, porque cualquier medida que se tome contra la inflación, bienvenida sea, porque la inflación es el impuesto de todos, nos hace a todos más pobres y sobre todo golpea a las familias más necesitadas, y eso es tremendo. A mí lo que me da pena es que se tome un poco este tema no con la seriedad que yo creo que necesita, porque para mí estas medidas que van bien dirigidas, pero se hace con un efecto propagandístico que a mí no me gusta. Incluso el propio anuncio, te convocan un Consejo de Ministros el sábado, cuando resulta que antes de ayer,
el lunes Las hubo elecciones otro. Entonces, ¿para qué haces un Consejo de Ministros solamente para anunciar 3 cosas que además la ministra Yolanda Díaz ya había hecho por tuit? Es decir, que me da la sensación que aquí hay un juego político que no me gusta nada. Y en cuanto a las medidas, es verdad, hay algunas que están muy bien. Yo los 200 euros a las familias más necesitadas, bienvenido sea. La ministra decía que se va a pagar a partir de octubre y que todo el mundo lo habrá cobrado en diciembre. Ojalá sea así, porque el ingreso mínimo vital, solo el 13% de las familias que tenían derecho ahora a eso lo han cobrado el día de hoy. Luego la burocracia lo controla. Y luego, otra medida, a mí me parece una buena medida rebajar el 50% el bono de transporte, porque sigo diciendo que hay que bajar la demanda de carburantes. Y luego lo de las eléctricas, a mí me parece eso un poco también propaganda, porque si claro, tú quieres cargar porque dices que los beneficios que tienen las eléctricas son indecentes, pero si tú tomas medidas contra ellas y no te aseguras que luego las eléctricas van a cargar esas medidas contra el consumidor, pues ¿qué estás haciendo? Le estás cargando al consumidor, pero a través de las eléctricas, luego no tiene mucho sentido. Es una contradicción, Joaquín, que estemos en esa subida de precios, tú estás haciendo un llamamiento al ahorro y que, sin embargo, a todo apunte que este verano va a haber un boom en cuanto al turismo en nuestro país. Muchos turistas extranjeros van a venir aquí y de aquí de la región de Murcia pues también van a salir, aunque con estancias cortas, según nos han dicho algunos expertos. Bueno, hay ciertos matices ahí, pero sí, yo creo, me acuerdo de unas palabras estos días del economista Santiago Niño Becerra, que hablaba, además se ha acuñado así, luego lo ha repetido mucha gente, estamos ante el último verano, ¿no? Como si después del verano ya se fuera a acabar toda esta alegría económica, y parece que tiene razón, realmente, y creo que lo comentábamos antes de empezar el programa con Gonzalo, ¿no? Han sido 2 años donde muchos ciudadanos pues, no han viajado por cuestiones de la pandemia, no han hecho gasto en general en el ocio, la restauración, y ya, bueno, pues han ahorrado cierto dinerillo. Estamos hablando en términos generales, evidentemente habrá quien no tiene ni para pasar un día en la manga, ¿no? Pero bueno, pues en general sí que se ha hecho una pequeña bolsa de ahorros que ahora mismo está sirviendo, yo digo, para salvar esta temporada de verano desde el punto de vista de lo que es la temporada turística. Los precios, como decía Pablo, bueno, pues son exageradamente altos y eso quiere decir que hay mucha demanda con relación a la oferta. Hombre, también en el otro lado también nos están avisando un fenómeno que se está viendo en las últimas semanas, que es que a raíz de todas estas noticias del IPC, de cómo se puede venir encima el otoño, hay gente que está recortando los días de estancia. Por ejemplo, sí, pues en vez de estar 7, me dicen, bueno, me estoy 4 por si acaso. Un poco, yo creo que esa es la tendencia. Pero esto del último verano sí parece que ha calado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros nos divertimos y ya veremos qué pasa luego en septiembre. Dos factores. Es curioso y es un factor diferencial en la recuperación española en el periodo post-COVID, que aunque vemos un consumo desaforado, está muy concentrado en el verano. No se han recuperado en España, como sí en Francia y en Italia, los niveles de consumo previos a la pandemia. Los españoles siguen consumiendo de manera moderada. Sin embargo, otro factor muy importante para entender este feliz verano que se avecina, en el que parece que las familias no van a pisar el pie del gasto en todos los sentidos y están aceptando precios hosteleros en la restauración altísimos y no parece no importarles y están aceptando desplazarse según los precios de los carburantes enormes, es que el mercado de trabajo, y eso es extensible a otros países en la misma situación que nosotros, de nuestro vecindario o Estados Unidos, los mercados de trabajo están robustos, o sea, hay empleo. Y eso también hace que la gente vea la inflación, la mayoría de las personas, y estoy, por supuesto, exceptuando, y me viene a la cabeza un informe, digo por contrabalancear este punto de vista, veo alegría porque hay empleo, pero es cierto que ya los informes de Manos Unidas, de Cáritas, reflejan cómo tenemos en la sociedad española un 27%, 28% en riesgo de pobreza debido a la alta inflación. Con lo cual hay una vuelta a los felices años 20, parece que después de la pandemia queremos celebrar que hemos salido, hay empleo, hay trabajo, ahí están los datos que lo demuestran, pero se avecina, se aventura y se percibe que va a haber un invierno tenebroso, donde entonces puede que se inicie esa deriva hacia la recesión con el encarecimiento también de la deuda pública española, el encarecimiento del dinero, etc.
Un último apunte sobre estas medidas. Echo de menos dos cosas. Primero, en los 20 céntimos estos de la gasolina, yo echo de menos ya no solo que se haga por renta, sino que se haga algo especial para los transportistas y para todos aquellos que los carburantes supone un coste de producción, porque ahí estarías atacando directamente la inflación al rebajar los costes. Y en segundo lugar, lo del IVA en la electricidad me parece muy bien. Bajó primero del 21 al 10, ahora ha bajado del 10 al 5. Pero ¿qué pasa con el IVA del gas? El IVA del gas sigue al 21%, cuando todo este problema viene generado por el precio del gas. Entonces no entiendo cómo no tocan el IVA del gas. Bueno, y de los carburantes también. Sí, los carburantes, lo que apuntaba José María. Sí, pero yo digo el gas porque el gas es el que está generando este problema. Lo apuntaba José María, en definitiva, sobre los impuestos en general y específicamente de los carburantes, porque vendría a reducir todas esas había una iniciativa facturas. de Alberto Núñez Feijóo, llevó a Bruselas una iniciativa que era eliminar de manera temporal, mientras dure esta situación de tensión en los mercados, el impuesto de hidrocarburos. Ese impuesto en España no es de los más altos, creo que es de los más bajos, además de la Unión Europea. Pero claro, supondría un ahorro muy sensible, porque estamos hablando de creo que son 37 céntimos en la gasolina, litro de gasolina, y 35 litros lo que va de año el litro de gasoil. 11.000 millones. Claro, la Unión Europea está dispuesta, y España, a asumir ese coste tan elevado de suspender temporalmente el impuesto especial de hidrocarburos. Pues parece que no está. No sé si le han hecho mucho caso a... Estábamos hablando de turismo y hemos ido a dos profesionales de este sector para preguntarles dos cuestiones. Por una parte, ¿cómo ven ellos la afluencia de turistas extranjeros aquí a nuestra región de Murcia y la salida también de los ciudadanos de la región a otros puntos, cómo van a ser las estancias, la duración? Pero también otra cuestión que está a la vuelta de la esquina, y hay quejas en este sentido por parte de los profesionales, y es sobre la oferta para el inserso, para las personas mayores, lo que el Gobierno está dispuesto a bonificar para que disfruten de esas estancias. Lo hemos hablado con Soledad Díaz, que es la presidenta de Ostetur. Además, ella es miembro de la Mesa del Turismo de España, es la única representante de la región de Murcia en esa mesa a nivel nacional, y con David Blasco, que es presidente de la Asociación Regional de Agencias de Viaje. Julio-agosto, básicamente español, de la zona de centro de España, Comunidad de Madrid y un poquito de País Vasco, Comunidad Valenciana, un poquito de Andalucía, de lo más cercano, de los colindantes con la región de Murcia. En comparación con los extranjeros, en años atrás, siempre es un poco más bajo el español. Y los días de estancia suelen estar entre 5 y 7. El resto del tiempo es muy de escapada, de jueves a domingo, de viernes a domingo, noche de sábado sigue prevaleciendo muchísimo. Yo creo que este año va a ser una buena ocupación en la costa cálida en general, el 100%. Es un gusto decirlo, pero a mí me gusta quedarme siempre en 95, 95, 90, 95. Pues está pasando que parece inconcebible que por parte de la Administración no se den cuenta de que efectivamente con 20 euros o 22 euros por persona y día en un establecimiento hotelero de 4 estrellas además, es imposible dar esos servicios. No se puede trabajar conscientemente a pérdidas. ¿Qué puede hacer el empresario? Nada. Puede por parte privada gestionar un inserso sin la Administración. Lo veo muy complicado, muy difícil. Está vendiendo, pasa igual que el año pasado. Estamos vendiendo mucho costas, mucho islas nacionales, o sea, Baleares, Canarias. La gente anda buscando sus vacaciones, pero cerca, y todavía no quieren gastarse mucho dinero. Los viajes fuera, en Europa y demás, pues también hay algunos, pero casi todo lo que se está vendiendo en el mercado nacional es mucho España. Y que además los precios acompañan un poco. Entre los precios del carburante, los precios de algunos hoteles que quieren ganar en un verano lo que no han ganado en 2, estamos con esos problemas. Se están buscando estancias más bien cortas, fines de semana, 3-4 días. Hay algunos hoteles que los precios ahora mismo que están realmente prohibitivos en Europa. Te pones a buscar Londres y si te descuidas un fin de semana de 700-800 euros, baja poco para una pareja. Más luego súmale vuelos. En una cosa normal, pues te podía salir un fin de semana a un hotel, 2 noches, pues unos
300 y algo, 400 euros. Este gobierno que tenemos ahora mismo, la verdad es que lo ha gestionado fatal, o sea, fatal, ha sido un verdadero desastre. Han empezado tarde, han empezado mal, ahora empiezo, ahora no empiezo, ahora voy, ahora no voy. Un verdadero desastre. Y están diciendo que de cara al año que viene no van a subir la cuantía que les pagan, que la van a mantener igual. Con lo cual, pues ya te digo, puede ser un verdadero desastre, porque este año ha sido este año ha sido un desastre. Este año se ha vendido poco, y el año que viene, con las perspectivas que lleva, pensamos que se van a vender menos. Alternativas, sí, claro, como todas, pues pagar más, que los hoteles reciban una compensación mayor en fin, con lo que tienen que poner, porque ten en cuenta que le están pidiendo una pensión completa, con animación, con todo, y me parece recordar que están pagándole sobre 23, 24 euros por persona y día, cuando normalmente, según los hoteleros, pues le andan casi por los 28 o 30 euros dar ese servicio, con lo cual están trabajando a pérdidas. Bueno, lo comentábamos mientras que estaban escuchando, lo comentábamos, que bueno, buenas perspectivas para aquí, para este verano, estancias en el extranjero muy caras y por eso se hacen cortas, y a todos se nos antojaba que eso de pagar 23 euros, lo decía David Blasco, pensión completa con animación, pues parece que se queda demasiado corto para los establecimientos hosteleros, ¿no, Joaquín? Sí, pues parece, no sé qué cuentas pueden hacer los hoteleros, pero a simple vista que una persona eso desayune, coma, tenga su cena, su animación por la noche y su estancia en un hotel a 23 euros, pues nos apuntamos. Hay que apuntarse porque habrá gente que hará cuentas y dirá, vaya, con el precio que está la vida y la luz y estas cosas, pues lo mismo me merece la pena apuntarme a un viaje del Inserso, que voy a ahorrar dinero encima, ¿no? Ya veremos a ver en qué queda esto, porque evidentemente no es un negocio para muchos hoteles. Y luego hay un factor que comentaba David Blasco, que era un factor añadido a lo que estaba comentando él, que es también en torno a los viajes de larga distancia, que todavía yo creo que hay muchas personas que tienen ese run de la posibilidad de una séptima ola virulenta de la pandemia, del coronavirus, o el miedo a que esto del conflicto de Rusia se extienda y le pueda pillar a uno en un país extraño, ¿no? Y no, eso es posible, pero hace 2 semanas Pablo y yo, que fuimos en un viaje de larga distancia, estuvimos en el aeropuerto y nunca habíamos visto tanta gente extranjera en el aeropuerto, en este caso de Alicante, y tanto movimiento. Luego, una semana después, volví yo también yendo a Barcelona, y es impresionante el movimiento que hay en los aeropuertos, que a lo mejor es más de entrada de extranjeros que de salida de españoles, eso no lo sé, pero impresiona. Yo nunca había visto, incluso antes de la pandemia, no había visto ese movimiento. Ese volumen en la T4 y en el aeropuerto austríaco en el que aterrizamos igualmente, y los precios de los billetes que están por las nubes, y los problemas de gestión que se han producido, el mare magnum y el marasmo en el Reino Unido, por la incapacidad, por la falta de personal que fue despedido con anterioridad, es tremendo. Y luego ese encarecimiento abusivo que ha señalado también Blasco de los hoteles, que en muchos casos es puramente abusivo, igual que es abusivo el precio que pretende imponerle a los hosteleros el Estado en esos viajes del Inserso, porque ciertamente 23 euros es como para apuntarse, porque yo creo que un desayuno, una tostada y un poco de tomate ya te cuesta 20 euros, pues una pensión completa en un hotel de 4 estrellas y con animación, al menos, Gonzalo, estarás conmigo que en Viena te cuesta 20 euros un desayuno. En Viena sí. Aquí depende, pero en Viena sí. Un desayuno aquí todavía estamos en los 3 euros. Sí. Pero en Viena doy fe de que 23 euros costaba un desayuno. Ponle el almuerzo. Bueno, comentaba yo al principio del programa que este es el último de esta temporada. Y bueno, pues siempre lo decimos, un agradecimiento enorme, por supuesto, a todos los espectadores que nos siguen habitualmente, también evidentemente a todos los compañeros, los tertulianos que se acercan cada jueves para compartir esta mesa con ustedes, sus opiniones, sus ideas, y echamos de menos una persona aquí en plató, en presencial, pero lo tenemos online al otro lado de la conexión, que es nuestro compañero Víctor Meseguer. Víctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Te echamos de menos, Joaquín, Pablo, Gonzalo. Un placer contar contigo, aunque sea online, pero la prudencia se impone, Víctor. Sí, yo no puedo estar ahí por el tema de la COVID. La COVID no se ha ido, creo que hemos generado esa falsa percepción, sigue entre nosotros y sigue haciendo estragos. Es decir, yo he estado en contacto directo con un familiar por la enfermedad de la COVID y realmente lo está pasando mal. Es decir, sí me gustaría hacer pedagogía, que no cantemos victoria, la enfermedad sigue entre nosotros y tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos e intentando
ni pillar la enfermedad ni transmitírsela a nadie. Pues me parece muy prudente no estar ahí, aunque os echo de menos también. Víctor, dos cuestiones. Queríamos tu opinión. Era necesaria en esta despedida de la temporada. Hemos hablado ya de la OTAN. No sé si comentábamos la preocupación, el miedo que se ha instalado en muchos ciudadanos de manera amplísima, 70-80%, incluso en países nórdicos neutrales hasta ahora, Suecia, socialdemocracia. Aquí en España se ha disparado la preocupación también y eso empuja a un cambio seguramente de paradigma. Bajo tu punto de vista, ¿es lógico, es un sentimiento humano razonable que lleva a un cambio de circunstancias? A mi juicio es lógico, pero es incompleto. Es decir, yo creo que volvemos, es cierto, a los tiempos del miedo, esos tiempos que creíamos haber superado cuando, según Fukuyama, habíamos llegado al fin de la historia y el triunfo de la democracia liberal como forma de gobierno hegemónica, pero evidentemente nos equivocamos. De algún modo estamos entrando en un tiempo feudal de desglobalización, un extraño tiempo en el que el imperio antes romano, ahora americano, aún no ha caído, pero ya cada uno empieza a protegerse. Igual que los patricios romanos se iban a sus villas, ahora todos nos protegemos en nuestras casas y chalet. El miedo vuelve, y esta vez ha sido la invasión rusa de Ucrania, pero antes fue la COVID-19, que no olvidemos, insisto, sigue ahí como el dinosaurio de Monterroso, y antes y ahora el peligro islámico, el de los populismos. Por eso, para mí no es de extrañar que tantas personas decidan respaldar la entrada o permanencia en una organización como la OTAN. En un mundo inseguro parece que las alianzas militares nos protegerán. Cierto, nos protege fortaleza asediada. Esa es la autopercepción ahora en Europa. Pero no nos protegerán de nosotros mismos. Porque el verdadero miedo, Antonio, comienza cuando creemos que tenemos más que perder que ganar en el futuro. Sin esperanza ni decisión no hay futuro, solo hay un presente amenazado. Yo no quiero contradecir a nuestros compatriotas que habéis encuestado, ni a los suecos, ni a los finlandeses. Pero quizás, además de pertenecer a alianzas políticas, económicas, militares, tendríamos que preguntarnos ¿para qué esas alianzas? ¿Para conseguir un mundo más seguro o para sentirnos más protegidos? Si queremos un mundo más seguro, avancemos en derechos, en justicia, en libertad, en sanidad, en educación para todos. Recuperemos los valores del cristianismo, sobre los que se fundaron nuestra civilización. Si solo queremos sentirnos más protegidos, pues otorguemos, como en Estados Unidos, el derecho a llevar armas a todo hijo de vecino. Nosotros decidimos. Yo creo que es un momento de avanzar hacia la seguridad para todos y también de recuperar los valores sobre los que se fundaron nuestra civilización. Estos días hemos estado asistiendo a una serie de propuestas por parte de del Gobierno de la Nación. También en el debate del Estado de la región ha habido muchas propuestas, infraestructuras, electrificación, me decía Joaquín antes, de la línea férrea a su paso por Cieza. Ha habido... Vamos a escuchar en primer lugar algunas de las ofertas que se han hecho aquí en la región de Murcia y las reacciones de la oposición. Los científicos dicen que el principal problema hoy está en un acuífero contaminado y que si no se hace nada, y a esto precisamente aludía el señor Liarte, si no se hace nada, si se cierra todo tipo de actividad humana en la cuenca del Mar Menor, hasta 2039 no estará descontaminado el acuífero del Campo de Cartagena. Hasta 2039, no haciendo nada. ¿Merece la pena que hagamos algo? ¿La merece? Creo que la merece. Creo que la merece. El Partido Socialista de la región de Murcia propone al conjunto de la sociedad de esta región un contrato social. Un contrato social basado en 7 grandes ejes. Combatir la pobreza y la desigualdad. Rescatar la sanidad. Rescatar la educación, las políticas de igualdad y la cultura. Recuperar el Mar Menor y la sostenibilidad medioambiental. Uno de los indicadores económicos más preocupantes en esta región es la deuda pública. La cuestión es cómo salimos de esta situación. Con la ayuda del Estado central, con un nuevo sistema de financiación. Esto depende de Pedro Sánchez, o sea, no. O bien, iniciando un ambiciosísimo proyecto de reducción y racionalización del gasto público. El que lo haga pierde las siguientes elecciones. Señorías, al igual que con la recuperación
y defensa de nuestro Mar Menor, el Gobierno regional está totalmente comprometido con la defensa y mejora de uno de nuestros bienes más preciados. Es también un compromiso con nuestro sistema público sanitario, un ámbito que ha sido y sigue siendo una prioridad para este Ejecutivo. Bueno, en nuestros programas informativos y en todos los medios de comunicación son permanentes las declaraciones de los políticos. Lo que hemos hecho también nosotros ha sido salir a la calle y hacerlo al contrario. Los ciudadanos, ¿qué opinan ante las ofertas que le piden a los políticos? ¿Qué creen que es lo necesario? ¿A quién consideran responsable? ¿Qué medidas consideran que van a ser las eficaces? Y nos han dicho esta serie de cosas, vamos a escucharlas. Lo principal que tenemos aquí, hombre, es, con respecto al verano, es el tema del Mar Menor. El tema del Mar Menor lo han dejado entre uno y otro y la verdad es que ahora mismo todos los vecinos de la zona donde está afectado el Mar Menor están desquiciados, perdidos. Los precios, está todo carísimo. Es lo único que puedo decir. De lo demás, de política paso. Que nos sepamos vender mejor, tanto el alcalde como el presidente de la comunidad. Que Murcia es preciosa, que Murcia tiene un comercio espectacular, que Murcia tiene unas calles divinas, que tiene un casco urbano y antiguo fuera de serie y que creo que no nos sabemos vender. Yo creo que el mayor problema que afecta a los españoles es la corrupción política. Pues sin duda alguna el Mar Menor. Los ocupas lo primero. Es una vergüenza que nadie, bueno, esto yo creo que pertenece al gobierno central. Pues la ciudadanía, pues el paro, por ejemplo, el tema económico, que se habla mucho de muchos millones. 20 millones, 30, digo, no sé dónde se meten tantos millones. La política me gusta poco, la verdad. No estoy muy en la política. Como saber al 100% no, sí que es verdad que me preocupo, pero saber al 100% no. Lo que sí sé es que ya se encargan ellos de que no sepamos. Hombre, yo creo que la gestión de la crisis sanitaria sí que ha sido desproporcionada, en mi opinión. El paro, lamentablemente el paro, que sigue existiendo y que parece ser que, bueno, como que está olvidado, pero es una realidad. La limpieza de las calles es del ayuntamiento y lo de los ocupas eso es del gobierno central, que nadie, ningún partido, ni la derecha ni la izquierda, se atreven a una ley. Hombre, la información está en la página web, está al alcance de todos los ciudadanos, que ahí tenemos la posibilidad de informarnos. Otra cosa es que luego nos dejemos... Yo creo que el problema radica en que muchos ciudadanos entienden que la información que obtienen es únicamente a través de los medios de comunicación. Pues que sean más transparentes y que no se peleen tanto entre ellos. Que lo que dicen, que lo cumplan. Bueno, yo no sé qué os parece, pero básicamente no sé si se puede concluir, Joaquín, en responsabilidad, entendimiento entre unos y otros, y la gente como que le da igual que sea de una administración regional, nacional, soluciónenme estos problemas que tenemos, que además los tienen muy identificados, ¿no? Sí, esa es la impresión. Sí, hay cuestiones que afectan a la vida particular de cada ciudadano, que, hombre, se colocan en el régimen de prioridades. Lo normal es que lo acabes colocando en la primera de tus preocupaciones. Estábamos escuchando, y lo comentábamos aquí, que si ahora mismo hay cierta relajación con un mercado laboral más dinámico, lo que son las cifras del paro, que otras veces evidentemente han preocupado mucho más, pues hay ciudadanos que siguen, probablemente por intereses personales o familiares, pues muy preocupados por esa situación, como esta señora también, que bueno, pues estaba muy preocupada por la ocupación, por el fenómeno de la ocupación, ¿no? Quiere decir que al final los ciudadanos pues, acabamos colocando como prioridades las nuestras, las más cercanas, ¿no? Víctor, lo más sentido común y cooperación. Sí, sobre todo yo creo que a los ciudadanos no les interesan los debates ni regionales ni estatales que no se concreten en medidas, Antonio, que se puedan tocar. Esta señora que decía, yo no me fío de los políticos, yo creo que de lo que no se fía esta señora es de ese juego político, esa pasarela de egos y vanidades que muchas veces vemos en los parlamentos y en la Asamblea Regional. Yo creo que lo que reivindican los ciudadanos, por decirlo de una forma clara, es políticos que nos digan a la cara lo que no pueden hacer y luego lo que pueden y seguro que van a hacer. Cuando se habla de lejanos tiempos, como la transición española y el famoso discurso "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez, nos estamos refiriendo a esto, que ojalá que el debate de la región, que el debate del Estado, cuando proceda, no dejen de ser una pésima exhibición del arte de esgrima dialéctica y se conviertan en un "pueda prometer y prometo" que se note en la cartera, en la hucha familiar de todas y cada una de las familias de esta región.
Si se hace por consenso, por acuerdo, bienvenido sea, pero en cualquier caso, necesitamos políticos valientes, políticos con coraje, con imaginación y con decisión política, y políticos que trasladen un discurso que los ciudadanos puedan entender. Yo creo que cuando alguien lo está pasando mal, y nosotros lo estamos pasando muy mal ahora, lo vamos a pasar mal, y en octubre todo el mundo dice que peor con la inflación y tal, lo primero que hace uno es identificar quién puede sacarle de esa situación. Y está claro que quien nos puede sacar de ahí son los políticos. Por lo tanto, lo mínimo que tú puedes pedir como ciudadano es que haya un consenso político y que no se utilice esta situación pues con beneficios electorales o partidistas. Y eso tristemente sigue pasando. No, yo quería señalar que me preocupa el desinterés de la opinión pública sobre la prensa y, ligado con la prensa, sobre la acción política de nuestros representantes, gente a la que nosotros votamos. Porque está muy bien cargar las tintas siempre contra los políticos, queda hasta bien, es casi un cliché. Pero hay que decir que no todos son deshonestos, que no todos son corruptos, que muchos intentan y de hecho se dejan la vida por encima de lo que sucede en una profesión normal, por el interés general, y en ese sentido, mirándolo por el ángulo de la defección de la ciudadanía, que en el fondo no les muestra respeto y no se interesa por lo que hacen, me gustaría citar a Churchill, que decía: el mejor alegato contra la democracia es una charla de 10 minutos en un bar con el ciudadano medio. Porque te das cuenta que a veces no les importa la política, no les importa nada, pero bueno, esas personas son las que hemos elegido para que rijan y defiendan los intereses colectivos y generales. Por eso, lo que tiene que haber es más compromiso ciudadano, porque al final, lo decíamos antes de entrar al programa, Antonio, que a veces a esta región no le va bien, no tanto porque sus políticos, que a veces han sido incompetentes o conformistas, no lo han hecho bien, sino también porque la ciudadanía está tan desinteresada sobre los intereses generales que nada sucede, no tenemos capacidad de presión. Bien, pues vamos a terminar el programa y me vas a permitir hacerlo. Hemos hablado a lo largo de toda la temporada y en las anteriores también de muchos, bueno, en general de toda la ciudadanía, pero también de colectivos, de personas mayores. Hemos dedicado programas específicos, temas de salud, hemos hablado de muchos colectivos. Y ahora estamos en un momento en el que está habiendo un montón de chavales jóvenes bien preparados, bien formados, que salen de las universidades, de todas ellas, para incorporarse al mercado de trabajo con muchísima ilusión de aportar lo que saben. Yo lo quiero decir extensivo en todas las universidades, en todos los chavales jóvenes, incluso los que no han terminado universidades también, en cualquier caso quieren incorporarse a aportar sus conocimientos y su buen hacer. Y nosotros lo estamos viviendo de manera, lo vamos a personalizar en esas graduaciones que estamos haciendo en la Universidad Católica estos días, la semana pasada, y estos días en los que estamos también con unas imágenes francamente bonitas. Va a ser el cierre. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Un momento. Antonio. Sí. Como siempre, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pasa buen verano. Y Pablo. Gracias, Antonio. Ha sido un placer estar en esta temporada también aquí contigo en este debate. Gonzalo, muchas gracias. Gracias, un honor. Víctor, ¿qué decías? Sí, te quería pedir un minuto. Esta entrega de estos actos de graduación se producen en el 25 aniversario de nuestra universidad. Yo no estaba ahí, vosotros estabas sí que en Chile. estabais. Estabas en Chile. No, pero el sábado pero sí quiero decir, y lo quiero decir desde el corazón, de la máxima honestidad que soy capaz de hacerlo. El presidente dice que la UCAM es una obra de Dios, y tiene razón, pero una obra de Dios que no habría sido posible sin la determinación y el coraje de José Luis Mendoza Pérez. Creo que es bueno reivindicarlo, creo que es bueno recordarlo, y creo que es bueno decir que en el futuro, como se ha demostrado en el pasado, en el presente, va a seguir mereciendo la pena trabajar por una sociedad más justa, por una sociedad donde se ensanche la obra de Dios, el bien común, el interés general, pero va a merecer la pena hacerlo con personas como nuestro presidente, como José Luis Mendoza, su familia, su magnífico equipo al que pertenecen Pablo, Gonzalo, la gente que no hemos incorporado después, como Azparren o yo mismo, y va a merecer la pena hacerlo, insisto, siguiendo su estela, porque lo he dicho alguna vez, solo por caminar tras su cabalgar, o solo por cabalgar tras su caminar, merece la pena andarse la vida. Creo que es un reconocimiento justo que toca y corresponde ahora, y no quería dejar de decirlo. Gracias por permitirme. ¿Te vuelves a Chile, Víctor? Sí, vuelvo a Chile a mediados de mes, he estado allí
20 días en una estancia investigadora y en proyectos de cooperación internacional, y a final de este mes, en agosto, pues mis vacaciones las dedicaré a terminar la estancia doctoral la estancia investigadora, así como a seguir trabajando en proyectos de cooperación. Sí, pero antes de eso, el sábado que viene va a ir a su graduación, que la tenemos en el pabellón de deportes. Bueno, ¿y Gonzalo no se perderá el cante de las minas? No, por supuesto que no, claro que ¿Pablo viajará? Sí, lo haré brevemente, corto, pero viajaré un poquito. ¿Y Joaquín seguirá haciendo deporte? Yo tengo los Sanfermines, además. Oye, es verdad. Cuidado. Fantástico. Y además se podrán vivir en toda su plenitud. En su plenitud. Bueno, lo disfrutaremos como sea por televisión. Muchas gracias a los cuatro y buenas noches. Y a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos de inmediato en el mes de septiembre, aquí en el Debate en Popular Televisión. Que pasen un feliz verano. Cuídense. Nosotros no perdimos ni un solo día de clase, no dejamos de hacer ni un solo examen, no se nos negó ninguna tutoría, ni se nos dejó de contestar a un solo correo. Fueron tiempos difíciles y muy duros, pero todos los que forman parte de esta institución supieron estar a la altura. Así que desde aquí pido un fuerte aplauso para ellos. Como profesionales de la salud estáis llamados a ser maestros de la ciencia que cura y alivia el dolor y el sufrimiento del enfermo. La UCAR es una universidad profundamente existencial, impulsada por la fuerza del amor de Dios, la entrega desinteresada al otro y la transformación del espíritu. Que este tiempo que Dios os conceda de vida sea para hacer el mayor bien posible, ayudando y sirviendo con amor a las personas que Dios os va a confiar, para que las curéis y las sanéis, con espíritu de entrega y de servicio, hacia los más pobres, hacia los más enfermos, hacia los marginados, los encarcelados, los inmigrantes, los que sufren.